Gracias, pues muy contento, la verdad, muy agradecido aquí con nuestro invitado, ¿verdad? Para el tercer capítulo de nuestro podcast, Creando Sin Filtro, el buen Rafa López, buen amigo y ex jefe, por cierto, Rafa. Es cierto, Ex fíjate, jefe, sí, que me llevé y traigo muchas buenas experiencias que ojalá salgan ahorita para contarlas. pues a ver qué cuentas tú. A ver qué cuentas tú. Muchas gracias, Rafa, por estar Sí, aquí. no, claro, un gusto. Lo platicamos, Rafa, respecto al propósito del podcast. Ujú. Queremos darnos este espacio para conocer un poquito más de Rafa López, que nos platique lo que Rafa nos quiera platicar sin filtro, Ok, de quién es Rafa López, y luego nos platica su carrera profesional hasta llegar a este momento. bien. ¿Quién es Rafa López? ¿Dónde creció Rafa López? ¿Qué le gustaba hacer ese Rafa López de pequeño? ¿Dónde vivió? ¿Alguna anécdota que nos quiera compartir, Rafa? Bienvenido. Fíjate, pues bueno, yo soy de aquí de Monterrey. Mis papás son bueno, mi mamá es de aquí de Monterrey. Nació en Torreón por un viaje de chamba que tenía mi abuelo, y nació en Torreón. Y luego ya se vino para acá, para Monterrey, pero sí nació en Torreón. Y mi papá es de Colima, de Manzanillo en particular. Aunque nació en Guadalajara, pues no había nada. Entonces, de Manzanillo es mi familia, del lado de mi papá. Del lado de tu papá, sí. Marinos, mucho marino. Mi abuelo tenía dos lanchas tiburoneras de ir a pescar tiburón. Nada más no, tiburones. muy interesante. Digo, ¿y qué hacía tu abuelo? Bueno, mi abuelo hizo muchas cosas, pero Pero te tocó a ti esa época de tu abuelo, o sea, o te lo claro. platicaba tu papá. Sí, conviviste No, esa sí época de conviví tu con mi abuelo, abuelo, sí. marinero, pescó tiburón y Sí. Rafa andaba ahí ya. No, sí. Qué padre. En Colima. En Manzanillo. En Manzanillo. En Manzanillo. Puerto. Sí, en Manzanillo, Puerto, ahí es donde estuve. Entonces mi papá desde muy chico aprendió radiotelegrafía. Wow. Morse, fíjate, aprendió radiotelegrafía y comunicación por correo. O sea, le llegaban los manuales. Llegaban librito. manuales, llegaba el examen y Ya. todo. O sea, la educación a distancia, lo que ahorita decimos educación a distancia, Sí. que ahorita estamos con muchas cosas de enseñanza. Mi papá aprendió telegrafía y radiooperador en una escuela de Nueva York por correspondencia. Por correspondencia. Llegaban los exámenes, contestaba, leía el libro. ¿De qué años estamos hablando, Rafa? Más o menos esa... Pues, ¿qué sería? Antes de la finales Primera de los Guerra, entre 50, los 30. No, hombre. 30, la primera, sí. ya. 30, La primera 30, mundial. 40. Ya. Ahí aprendió radiotelegrafía. Entonces, Padre. se embarcó muy joven. La primera vez que se embarcó tenía 16 años. Y ya pues se fue de la casa embarcado a San Diego, puro cabotaje. O sea, no es cierto, a esa altura, porque ya iba iba a Ensenada y a Mazatlán y a Acapulco, era cabotaje, y ya de altura a San Diego, y llegó a irse hasta el Canal de Panamá y a Tampico y regresar, Tampico, y radiotelegrafista, mi papá. Fíjate. Entonces eso es muy interesante porque pues, era la mascota la mascota del barco. Sí, esa parte de mi familia ha sido... ¿Y eso lo viviste ya estando todavía viviendo en Colima? Y luego en Manzanillo, Sí, mi papá en Manzanillo. Entonces luego mi abuelo se puso a vender cerveza. Fue distribuidor de la Carta Blanca. Distribuidor de la Carta Blanca. Cuando la Carta Blanca empezaba aquí, no empezaba, empezó en el 900, a principios de siglo. Sí. En los 30 y tantos, mi abuelo se hizo distribuidor de Carta Blanca. Distribuidor, no venta al público, pues, o sea. Sí, a las cantinas también, y esas cosas acá, ¿no? Sí. Y mi papá andaba cargando los cartones a entregarle en las cantinas, lo tenían en friega, sí, pero eso hizo que conociera Monterrey. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque venían a convenciones de la cervecería. Acá, mi abuelo conoció a don Eugenio cuando empezaba la fábrica de cervezas. Entonces, convenciones de ventas o de estrategia venían aquí. Y con eso, pues mi papá pudo tener una beca en el TEC
¿Por qué? Porque era una prestación de la cervecería. cervecería. Sí, sí, sí. Cervecería, Sí, pues sí, fundadores aquí. claro. Entonces, mi papá después de estar embarcado, ya después viene y estudia aquí Y en se Monterrey. establece aquí, Se establece aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Para estudiar la carrera. A estudiar la carrera. Y Del entonces, Tecnológico primero por pronto Monterrey. para llegar y conseguir trabajo aquí. Sí, sí, sí. Y luego, pues, conoce a mi mamá y por eso nacimos aquí en Monterrey, Sí, gracias a que mi abuelo era distribuidor de carta blanca. Entonces aquí está. Qué historia tan Entonces interesante. aquí conoció a mi mamá y aquí estamos. Y aquí nací yo. ¿Cuál sería como el recuerdo, como uno de los primeros recuerdos, Rafa, que tengas de niño o de infante? ¿De qué te acuerdas, Rafa? ¿De qué me acuerdo? ¿Dónde ibas al kinder, cuando ibas al colegio, cuando ibas a la escuela, cuando...? Bueno, sí me acuerdo nosotros vivíamos en el centro, en Escobedo, entre Izagarza y Treviño. Y me acuerdo del kinder. Estaba ahí a media cuadra, era una casa particular, ahí estábamos, ahí me acuerdo. Adaptada para hacer esa parte, me acuerdo. Tengo algunas cosas de recuerdo de esa parte. Qué padre. Luego la primaria, también ahí cerquita de la casa. Me acuerdo de la tienda de la esquina de Don Pancho, que apuntaba en una libretita cada que ibas, ¿no? En una libreta apuntabas. Luego ya le hacías la cuenta y el saldo a la semana al papá. Buenísimo la cosa esa, sí. Libretas y cuadernos azules y la libreta colonial. Esos son los primeros recuerdos que tengo ahí. La primaria me acuerdo después en el Instituto Patria. Y luego la secundaria, en secundaria 5. Me acuerdo mucho de la secundaria 5 porque... ¿También ahí en la zona centro? Bueno, sí. Patria sí estaba en el centro, en la calle Garza, no recuerdo, Álvarez. Y la secundaria 5 en Juárez y MM del Llano. La secundaria 5 en la mañana y la 1 en la tarde. Me acuerdo del 68, por las Olimpiadas, que ya estábamos ahí. Ya. Y un recuerdo que tengo muy claro, siempre me ha gustado mucho, el 69 por la primera Neil Armstrong llegando a la Luna. Ya. Que nos tocó... Que justo y coincidentemente hoy volvemos a... Hoy no sé si salió o no. Sí salió. ¿Sí salió? Sí salió, sí. Ah, porque iba a ser iba a ser a las 4 o 5 de la tarde. Pues según yo sí salió, y si no, pues lo editamos. No estoy seguro. Bueno, tenían varias ventanas. El Artemis. Es un tema que en teoría iba a salir hoy. Ya. Iba nada más a hacer, no vamos a llegar a la Luna, pero sí ya es de nuevo volver a esa parte de acá. Siempre me ha gustado mucho esa... Rafael, ¿y eres de familia de un hermano, dos hermanos? Somos 6. Yo soy el mayor de 6. Somos 5 hombres. El primogénito. Soy el primogénito, sí. Ahí en la familia somos 6. De niño, pues yo me acuerdo mi mamá siempre estaba embarazada, pues sí, 6. Y de recuerdos de la infancia, muy padre. Pues sobre todo de esa época, Rafa, sí, ¿no? Rafa en la primaria, en un centro, el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, con otra época, otras historias que contar, ¿verdad? Cuéntanos, Rafa. Pues me acuerdo mucho que podíamos salir a la calle sin problema y podíamos irnos a pie sin problema. Mi abuelo de aquí, el papá de mi mamá, era socio del Círculo Mercantil, ahí en el centro de Monterrey, enfrente de la Plaza Zaragoza, ahorita enfrente de la Macroplaza, y ahí aprendimos nos inscribimos para nadar. Entonces nos íbamos en las vacaciones caminando son como 15 cuadras de ahí hasta el círculo a aprender a nadar. Ahí se la pasaban. Sí, muy, muy padre. Y un trampolín de 3 metros o de 5 metros, no, de 3 metros, de 5 no. Se me hacía como de 5, pero eran 3. Aprenderte a tirar ahí. Esa época padre de la... Y sobre todo, Rafa, que por lo que estoy escuchando, pues me imagino que te tocó la época de los niños en la calle, pues jugando a ser niños, a policías y ladrones, al trompo, al yoyo, no sé, ¿no? Era, por lo que me dices, que salías caminando a tu casa sin ningún tema. Ya fue más... Cuando luego nos cambiamos, porque el centro no deja de ser centro y había más tráfico, ¿verdad? Como quiera sí salíamos y jugábamos ahí un poco
la calle sí era esa calle sí era muy transitada, no podíamos, jugábamos fútbol en la calle, pero era muy, sí, complicado hacerlo. Sí, complicado. Por el tránsito. Pero luego nos cambiamos a la Vista Hermosa, donde era un poquito más tranquilo y ahí sí podíamos salir a jugar. La calle tenía muchas subidas, entonces jugamos con carretones de roles y cosas así, muy padre. Que uno los armaba, ¿no? Te compraba Claro, los sí, roles aparte. los conseguías las conseguías, en algún taller. Con un clavo ahí torcido. Con un clavo torcido, con un tornillo y con un mecate y con un palo de escoba. Con un mecate era la manejera, ¿no? La manejera y los pies. Y un lo palo de escoba las bicicletas también, posiblemente, ¿no? Bueno, teníamos que subirnos que ver unas bajadas espectaculares ahí en la Vista Hermosa, entonces eso me acuerdo. Y otra cosa muy importante de mi infancia era de que nos íbamos de vacaciones a Manzanillo, entonces eso era irnos a la playa ya todo el día, sí. al pueblo, era muy padre, muy padre. Sí, volver a eso. Padre. Y anécdotas de Manzanillo muchísimas. Mi abuelo fue el primero que tuvo un radio ya en Manzanillo, entonces en la casa todavía estaba la seña del primer radio. Nos platicaba muchas cosas, mi abuelo platicaba muchas historias, mi papá también. Les tocó... del alta mar. De mar, sí, ¿no? Sí. Muchos primos también se hicieron marinos, pero mi abuelo es poco conocido de que en la bahía de Manzanillo, en la Segunda Guerra Mundial, emergió un submarino nazi. Ah, mira. Salió el submarino nazi ahí en la bahía. En México, me platica mi abuelo, íbamos a Alemania. Salió el submarino nazi en el puerto, se volvió a hundir y se fue. O sea, pero ya estaba cerquita de Estados Unidos. Hasta acá llegó la serie U de los de los nazis, esa parte de acá. Y mi papá, como te digo, que era telegrafista, con un foco puso... Se comunicaba con un amigo, Manzanillo son cerros, con un amigo en otro cerro, se comunicaban por radio. Oye, llegaron los soldados a casa de mi abuela, que quien estaba transmitiendo en guerra. Mensajes. Mensajes en guerra. Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? En la azotea transmitiendo, ya no. Pues por eso lo mandaron a Monterrey. En época de la Primera Guerra. En la época de la Primera Guerra, sí. Ya después acá, ya regresando con nosotros, que hiciéramos bastantes, 6, nos íbamos todas las vacaciones largas. Los veranos, ¿no? Que eran los de vacación larga de entre Nos íbamos junio, 2 veces, julio, con mis papás nos íbamos en diciembre, todos los diciembres, a excepción de un diciembre, creo que no fuimos, hasta que ya nos empezamos a casar todos, pero todos los veranos nos íbamos allá un mes tranquilamente. ¿Cómo pasó, Rafa, la parte de... esa parte de la adolescencia en donde nos toca decidir muchas de las cosas importantes que vamos a hacer de adulto, ¿no? Entre que a lo mejor ya empiezan las primeras novias, parejas, entre la carrera universitaria, en que empiezan las dudas, ¿qué voy a hacer, verdad, de grande? Yo tenía claro, como había trabajado de almacenista y había trabajado barriendo, acomodando, haciendo mandados, en una fábrica donde trabajaba papá, aprendí un poquito el manejo de torno, cuando íbamos a centrar las piezas. Y fíjate, antes nos enseñaban... De adolescente, Rafa, estamos hablando 15 años, 16 años. Por eso comento de los 15, en secundaria, yo ya estaba manejando un torno, o intentando manejar un torno, y había aprendido soldadura. Las tecnológicas en la secundaria, o era carpintería electrónica o soldadura. Sí. Máquina de escribir. Yo aprendí soldadura. Yo estoy seguro que muchos de los alumnos que tú has tenido, y ahorita llegamos hasta allá en tu docencia, en su etapa de docencia, no lo sabían eso, Rafa. No sabían. Posiblemente ven al doctor, ¿verdad?, frente al aula, dándoles cátedra de alguna materia importante, y se idealizan otra persona, ¿no? Pero esto que empezaste también barriendo en los tornos, para mí es muy interesante que se cuente aquí en este podcast. Sí, platico un poco a veces platico un poco. Bueno, lo que llego a platicarles a los alumnos les digo, yo trabajé en H&B, pero no empacando, porque le van a decir, pues eras de los que ayudan a empacar. No, yo fui director de tecnología de H&B, de sistemas de H&B, no.
¿Acaso? Entonces, siempre pensé que iba a estar estudiando algo de ingeniería. Siempre me ha gustado construir. Sí. O sea, de hacer cosas, de hacer algo tangible, algo útil. Sí, crear. Entonces, crear, o sea, hacer algo. Entonces, pues voy a ser ingeniero. Y admiro mucho a mi padre, un gran ingeniero. Entonces, pues hacer algo de dibujo, hacer un aspa, hacer un abanico, balancear un aspa. Esto decía, pues voy a ser ingeniero. Entonces en la prepa también empecé y voy a ser ingeniero mecánico, no electricista, porque yo había decidido ser administrador. Ya tenía la vocación de que, oye, vale la pena conocer algo de administración. O sea, eso se me siente. En lugar de ingeniero electricista, voy a ser ingeniero y mecánico administrador. Lo tenía muy claro. Hermano que sigue para abajo también tenía algo más o menos claro, y el que con mayor vocación, un hermano que iba a ser sacerdote, se lo tenía clarísimo que quería ser sacerdote. Mi papá, pues por ser de Manzanillo, muchos amigos de mi abuelo y amigos de mi papá, mis papás eran tutores de alumnos, entonces que se venían más grandes que yo, y entonces era tutor de varios alumnos, y había uno, se llama Mario Camargo, era hijo del capitán Camargo de Manzanillo, y se vino y mis papás eran tutores de él. Entonces tenía que reportar con mis papás porque ante el TEC eran mis papás los tutores. Y una vez en la casa, un sábado, un domingo, no me acuerdo, que estábamos desayunando, platicando, Mario se había metido a la carrera de ingeniería. Le dije, ingeniero va a ser, déjame oír a ver qué platica. Ya estaba yo en prepa. Y se había metido a la primera generación de ingenieros en sistemas computacionales. La primera generación de ingenieros en sistemas computacionales. Y le dije, oye, Mario, ¿qué es eso? ¿No? Trabajar con computadoras. Ya tenía yo noción de lo que eran las computadoras, porque siempre me ha gustado un poquito la ciencia ficción. ¿Hablando de los 70, Rafael? ¿Mitad de los 70, 60? 70, no, 70 bajos. 70 bajos, sí. 70 bajos. Posiblemente acababa de entrar a prepa. 69, 70. Entonces me platica de lo que es una computadora, las computadoras del TEC, y me llevó. Y a mí, un tío mío ya me había dado a ver una computadora ahí en el TEC, pero Mario me llevó a ver una de las computadoras mainframes que tenían ahí en el TEC, y dije, esto es lo mío. Ahí sucedió ahí fue el momento. Porque empezó a hablar de robots. Ese día Mario Camargo empezó a hablar de robots, y empezó a hablar de que en un futuro, no tanto, sí, que iban a poder hacerse autómatas. Y yo me gusta, como te digo, la ciencia ficción. Entonces dije, esto es lo que quiero estudiar, ingeniero en sistemas computacionales. Como de un momento, ¿no, Rafa? Sí, ¿no? De construir. Y luego aquí, pues, estaban juntando varias cosas. Ya me metí ya estaba yo en la prepa del TEC, y dije, pues, quiero estudiar ingeniero en sistemas computacionales. Ya no vi ninguna otra opción. Llegué, me inscribí a la carrera de sistemas computacionales. Empecé primer semestre. Afortunadamente me tocó, en el primer semestre me tocó introducción a la computación, y se llamaba Forgo, se llamaba el lenguaje que nos enseñaron. Un lenguaje, un Fortran simplificado. Fortran yo lo había escuchado. Forgo fue un lenguaje que se hizo para aprender a programar, un poquito más sencillo que Fortran, menos formal que el Fortran. Más inductivo, más inducción. Con menos capacidades, menos instrucciones, pero ya podías hacer mucho. Era un poquito de marketing. Forgo se llamaba. Supuestamente había sido un lenguaje hecho para el TEC. Supuestamente. Eso no es. Entonces ahí aprendí Forgo. Y no se me hizo difícil entender lo que era un algoritmo, y veía que muchos estaban batallando lo que era una secuencia de instrucciones. Y pude trabajar con Forgo, y conocí al director de la carrera, pero de la carrera que me dio clases precisamente de Forgo. Él era el director de la carrera de licenciados en sistemas computacionales, de licenciatura en sistemas computacionales. Y hubo clic con él porque me dio mucha plática y todo. Y mentoría. Entonces, el segundo semestre
Usamos física, matemáticas. En esa época, matemáticas no batallaba tanto, física no, química se me dificultó un poquito. Y dije, química no es lo que quiero estudiar. Ahora terminé la Facultad de Ciencias Químicas. Y me dice, oye, si has pensado, ¿qué quería hacer otra cosa? No, pues yo quería ser mecánico administrador porque es que la parte de negocios. Y me enseñó el plan de estudios de licenciado en sistemas. Entonces me dijo, tú puedes tener las optativas de ingeniería y vas a llevar contabilidad, finanzas, etcétera, para que es la parte. Y me metí, decidí cambiarme de carrera a la licenciatura por la parte de negocios. Me dio sabía que ahí había una oportunidad interesante. Y tuve mucho juego ahí me dieron chance de entrar a programar y empecé a programar en Basic ya, con una máquina, ¿qué era? No me acuerdo qué máquina era. Y pues, me hice amigo de los operadores y de la gente que estaba ahí en el centro de cómputo del TEC. Del TEC, ajá. Y dije, ya estoy aquí, esto me encantó y me pasaba todo el tiempo ahí. Empecé a programar. Y en las vacaciones del tercer semestre estaba IBM en Gonzalitos, en la calle Gonzalitos, ahí enfrente de donde está Kia ahorita. Ajá, ajá. Antes había un boliche ahí estaba IBM. En vacaciones del tercer semestre llegué a IBM y fui a recepción y le dije que quería trabajar. En tercer semestre de la carrera que quería hacer prácticas. Tú ya habías, obviamente ya IBM era IBM en esa época, claro, ya sabías. IBM era IBM, aunque en el TEC teníamos una CDC 300, 3300, Control Data 3300, y unas PDP. Tú tenías claro tu objetivo, Rafa, yo diría que como a temprana edad, ¿no? A tercer semestre. Sí, yo quería empezar a trabajar, ¿para qué? Porque también, pues yo, siempre ayuda a los papás. Sí. Quería empezar a trabajar y sí quería hacer eso. Generar ingreso. Y ahí cuando me iba a Reuters, y me recibió por curiosidad, yo creo, realmente un agradecimiento muy grande, el ingeniero Fernando González. Él era el jefe, no me acuerdo cuál era su título, pero era el responsable de la máquina que estaba ahí abajo en IBM. Una 370-135, preciosa la máquina, un piso blanco, con clima, en un aparador. Sí. Estaba el monstruo de la máquina con cintas, con 2 tipos de discos. Y trabajando a todo lo que da ahí. Sí. Espectacular la máquina, el centro de control, la consola, focos por todos lados, las cintas dando vueltas para todos lados. Ya me dijo, ¿qué quieres hacer? No, pues no, digo, ¿qué sabes hacer? Basic. No, estas cosas no tienen Basic, tenían Fortran y COBOL. Pero dije, pues yo quiero trabajar. Bueno, me dio chance, estuve ahí haciendo lo que fuera. Lo que logras captar y aprender ahí. Y me empecé a entrenar en, agarrar las tarjetas en las clasificadoras antes del sort. Antes del sort, que querías ordenarlos alfabéticamente los números, lo tenías que meter las tarjetas en una máquina que te las ordenaba y era importante meterlas en orden. Entonces hacía la clasificadora, hacía una cosa que se llaman intérpretes, donde metías la tarjeta en blanco y le ponía el nombre o le ponía arriba, la marcaba con algunas de las cosas que decían las perforaciones. Perforar no, porque nunca fui bueno para escribir. Ese podríamos decir que es como, así con lo que nos platicas, como el primer empleo ¿Ese formal. Fue mi primer empleo? Sí. Es tu primer empleo formal en IBM. O sea, debutaste en lo grande en IBM. ¿Cuánto estuviste ahí, Rafa, en IBM? ¿Cuánto tiempo estuve? Ahí, como 1 año y medio. 1 año y medio, mira. Sí. Casi sales de la carrera, ¿no? Bueno, no. Sexto, séptimo semestre y sales de IBM también. No, fíjate que entonces fue en el segundo semestre. En el segundo semestre. Sí, porque estuve 1 año y medio ahí en IBM. No recuerdo cuánto, porque a lo mejor era 1 semestre, 3 semestres. Pero luego aprendí a operar la máquina, o sea, ya sabía aprenderla, sabía apagarla. Y en la noche, fíjate, aquí va a estar una coincidencia contigo.
En la noche procesábamos un banco. No recuerdo el nombre del banco, pero llegaban en la noche con capturistas, porque ahí rentaban las estaciones de cómputo de perforadoras, a capturar pues, los cheques. Todos los cheques, el cheque, Sí, y sí, la sí. capturaban, ¿no? Entonces empezábamos a las 6 de la tarde y salíamos a las 12 de la noche, en teoría. A las 7 de la tarde a veces, a las 11:30, 12, dependiendo de la cantidad Sí, de sí, movimientos sí. que tuviera. Entonces, pues antes a los cheques se les ponía un papelito de cheque devuelto, Ajá, esos ajá. los imprimíamos estados de cuenta porque algunos clientes requerían que les imprimieras el estado de cuenta todos los días. O sea, al final, Sí, sí, sí. entonces montaba la papelería de estados de cuenta y imprimieron. Era un proceso de toda la noche. Entonces, saliendo del TEC, me iba ya a trabajar normalmente. Y luego salió otro cliente el mismo tecnológico fue cliente de IBM cuando cambiaron de máquina de la CDC y yo era operador también, me contrataron de operador. Ya sabía un poquito de COBOL, y luego llegó el municipio de Monterrey también a hacer estados de cuenta y cosas así, y el municipio de Monterrey me ofrecieron trabajo. Me ofrecieron trabajo y me fui a trabajar al municipio de Monterrey. Pero antes de construir el edificio grande que está en la plaza, en el Palacio Viejo, en el segundo piso, ahí había estaba como el área de informática. Ahí estaba informática, en el segundo piso, en la esquina, ahí estaba. Y ahí yo empecé como, era soporte técnico. Soporte. Porque conocía el sistema operativo, se llama Power. Cualquier problemática, duda, iban contigo. Tú eras el que les ayudaba. También ya tenía programación, ya programaba algo, muy poquito, pero ya programaba. Y me encargaron algunos programas en particular de tránsito, por ejemplo, los estados de cuenta de tránsito o... ¿Y en qué estaba ese lenguaje? COBOL. En COBOL. COBOL. Sí. Y yo ya había aprendido COBOL con un gran maestro en el TEC, había aprendido COBOL, me gustaba programar, me gustaba programar, entonces ya sabía COBOL, entonces me encargaron algunos sistemas. Y luego pasas pero nunca como responsable. Luego llegó ahí... municipio de Monterrey. Conocí a otra persona que también los conocí en IBM, era unos ingenieros de soporte de IBM, y se fueron a Provisor y a Gentor. Y ahí empecé a trabajar en Gentor, y ahí fue donde conocí a Manuel Rodríguez, otro amigo mutuo aquí. ¿Cómo no? Sí, y de Jorge Ruiz. Que le mandamos un abrazo a los dos, a Jorge y a Manuel. A Jorge y a Manuel, ahí los conocí a los dos. Ahí empecé a trabajar. Ahí empieza esa historia de amistad, ¿no? Que se conserva hasta este momento. Sí, cómo no. Sí, con ellos y con más personas ahí en IBM. Digo, de IBM me pasé a Municipio de Monterrey, de Municipio de Monterrey me fui a Gentor. Provisor se llamaba en esa época, Gentor Autodescuentos. Ya. Ahí ya también me gustó la parte de comercio, porque pues, eran tiendas y empezar a ver información de tiendas, pero ahí todavía estaba como jefe de soporte técnico, ese fue mi trabajo. Todavía no me recibía. Y ahí conocí otro sistema operativo de otra máquina, una Honeywell. 6410, creo que era el modelo. En Gentor. ¿Cuánto tiempo estuviste en Gentor? En Gentor hasta el 79. Hasta el 79. 79, 78, 79. ¿Y luego hacia dónde te llevó la ruta, el destino? Como empezaron, todavía no salía la PC, empezaron ya a ver computadoras personales. Cromenco, Altair, aquí se empezó a fabricar una máquina que se llama Altair en Protexa. Y esas computadoras tenían el lenguaje BASIC. Y yo sabía BASIC. Y ya tenía nociones de negocio. Digo, no eran nada más nociones, ya me había recibido, ya estaba casado, ya me había recibido, y una persona cercana, amigo de mis papás, compró una computadora personal con monitor. El monitor era una televisión, pero tenía BASIC. Entonces él era un apasionado de la electrónica, el amigo de mi papá, compadre de mi papá. Y ahí estaba la computadora, ahí estaba el lenguaje, no sabía qué íbamos a hacer con ella. Entonces hice un sistema para hacer facturas. Un sistema para hacer facturas y para llevar inventarios. Muy rudimentario, no había sistema, no había
no había bases de datos. No había bases de datos, no había nada, y era Basic. Estructuras, El Basic era de Microsoft, pero trabajábamos con un sistema operativo que se llama CPM, de Digital Research. Y eso me permitió tener mi primer cliente. Entonces, al primer cliente le vendí un sistema de facturación y de inventarios, y después un sistema de cartera, y después un sistema de nómina. Entonces ya tenía yo un cliente, ese cliente me llevó a otro cliente, entonces tenía 2 clientes, trabajaba y tenía dos clientes. Y decidí un momento determinado, dice, voy a romperlas, a dejar de trabajar en Gentos. Aventarte. ¿Cómo fue ese momento, Rafa? Lo tengo borrado. Lo borraste, sí, no fue un realmente, momento que quieras recordar. Yo no sé cómo, sí, era necesario, ya lo consideraba necesario porque quería buscar mi tercer cliente y ya estaba, todavía no llegaba IBM. Ya. Todavía no llegaban las PCs, todavía no llegaba el sistema operativo MS-DOS de Microsoft. Entonces ahí eso haces como el crossover, pues ahora de manera independiente, autónoma, y cambias ahora a modo empresario, pues. Sí, ahí empecé. La ruta con esos 2 clientes. Principios de los 80s. Sí, principios de los 80, antes de la PC de IBM, sí. Y ahí conocí ya más clientes, empecé a tener más clientes, tenía que ir a trabajar algunos ya no de empleado en nómina, pero sí, y tenía que ir todos los días, les daba un recibo de honorarios, pero ya estaba trabajando de esa forma de aquí, con la fortuna esa de trabajar con diferentes computadoras, diferentes marcas, y luego llega la IBM, se anuncia la IBM, pues era muy complicado distribuir IBM, pues no tenía ni la capacidad, ni económica, ni mucho menos. Sí. Pero Printaform, sale una máquina que se llamaba Columbia. Columbia fue la primera computadora clon de IBM. Fue la primera, ya quebró inmediatamente. Y la empezó a fabricar aquí en México, Printaform. Entonces la empezó a fabricar Printaform. Yo conocía a una empresa de administradora de oficinas, que era uno de los administradores de oficinas, Casa La Daga y Papelerías El Guerrero, vendían papelería y eran clientes muy importantes de Printaform. Printaform hacía formas. Don Jorge y su hijo. Yo lo recuerdo más por eso, por las formas. Por las formas. Que antes se ocupaba mucho la forma, ¿no? Toda la forma, las tabulares, estas cosas. Sí. Entonces, don Jorge ya hacía calculadoras y hacía máquinas de registradoras. Calculadoras, máquinas registradoras. Ya estaba en la parte de electrónica, ya tenía una plantita en Hermosillo. Y el señor, gran empresario, don Jorge Mireles, decide incursionar en la venta de computadoras, fabricar con Columbia, hace la máquina Printaform. Y tuve la oportunidad de distribuir la Printaform. Dije, me interesa venderlos. Y llegamos a vender. Sí. Yo empecé a vender esa máquina ya vendía de otras máquinas. Sí. Pero no. ¿Y esa máquina ya traía monitor, disco duro? Ya tenía monitor. ¿Qué era? ¿Con 5? Con 2. 8. 8, no, uno antes. Sí, no, eran de 8. Los disquetes eran de 8 pulgadas. El de 8, de 8 pulgadas, y luego siguió el de 5, y luego el de 3.5, y luego ya duraban cada vez menos. Sí, no, eran de 8 pulgadas. Tenían 2 disquetes, podían tener la unidad A y B de disquete, y luego la unidad A, y luego un disco duro de 5 megas. Internet no llegaba a esa época, ¿verdad, Rafa? No, a las residencias, pues. O sea, todavía no. Internet empieza en los 90s, y ya públicamente en el 92, 94 empieza. Así es. Ya existía ARPANET, ya existía ARPANET, ya el TEC estaba con esa parte de acá, pero cuando ARPANET decide liberarlo y hacerlo estándar, y público, abierto. Pues porque había privado, sí. Estaban entre redes cerradas, pues. Acuérdate, ARPANET sale por un intento militar. La parte militar trae mucho desarrollo de muchas cosas. De tener una alternativa adicional de comunicación que no fuera las líneas telefónicas, que no fuera. Entonces necesitaban seguir comunicados. Entonces así sale ARPANET. Ese es el objetivo. Cuando ya se cumple el objetivo de esa parte de acá
y se ve desarrollar algo tan interesante como un estándar de comunicación. A mí me gusta la definición. Internet la red de redes, que es la comunicación que tenemos, pero es una tecnología sorprendentemente estandarizada, sorprendentemente estandarizada. Al principio seguían los estándares, sin que estuvieran escritas, pero lo que fue asombrosamente estandarizado fue lo que lo hizo grande. La libertad te hizo crecer, eso es, hasta filosóficamente es muy interesante. Entonces, ya se me olvidó por dónde íbamos. Todavía no salía internet, pero sí apenas había empezado las redes de computadoras. Estábamos compitiendo contra Digital, que era una maravilla, fue el primer la primera que le decíamos computadoras departamentales. En lugar del mainframe, que me tocó conocer muchos mainframes y muchos equipos de ese tipo, de las 5 grandes. Y luego las Digital, que era la computadora departamental, luego las PCs y luego redes de PCs. Y seguir desarrollándonos con esa parte. Ya me puse a vender computadoras, pensando que ese era el negocio. Pero realmente... Pues fue el negocio, ¿no? En su momento. Sí, hasta que la empezaron a vender en las papelerías y en Liverpool. Se abrió la comercialización. Entonces, el volumen ya dejó de ser atractivo la parte de venta de hardware y el negocio estaba en la parte de software, ¿verdad? ¿Y hacia dónde te lleva, Rafa, el destino de ahí? Una vez que ya se expande, pues, digamos, el negocio de las computadoras a desarrollar software. Pequeño, al desarrollo de software. A desarrollo de software, de aplicaciones. Ese fue lo que estuve haciendo. Sistemas básicos administrativos, que era el nicho de estar desarrollando aplicaciones de sistemas básicos administrativos. Eso es sistemas de nómina, de contabilidad. Y encontramos un nicho muy particular de hacer sistemas de punto de venta. Fue también algo muy interesante, porque ya teníamos computadoras que podían llevar inventario, ya teníamos computadoras que podían hacer otras cosas, pero el punto de venta, el centro del punto de venta son 2 cosas. Es la responsabilidad principal de una caja registradora es la custodia de los activos, o sea, la gaveta. La gaveta es lo más importante. Me metí, como ya conocía sistemas de inventarios, intenté vender cajas registradoras, pero no podías hacerles mucho. Entonces decimos, oye, ¿cómo le hago para que una computadora pueda gestionar un cajón? Yo venía de Monclova con un compañero, con Mario Rojas, venía de atender a un cliente en Monclova y veníamos en el carro y venía pensando, dices, bueno, es la caja, veníamos hablando de eso de la caja registradora. Yo dije, el cajón es el que, si controlamos el cajón, va a ser la parte más interesante, va a ser más tangible, que podemos poner una computadora en el punto de venta. Y llegué con un amigo en Saltillo, de Oficentro, que también eran distribuidores de computadoras y distribuidores de Pritaform, y le pedí que me vendiera una caja registradora descompuesta. Que hasta ese momento pues eran de estas que ahí le tecleabas lo tecleabas y todo, y te abría el cajón. Y te imprimía el ticket y eso es lo son que 100 pesos, abrías el cajón y ahí... Tenía el display para el cliente y el display para ti. Una caja registradora, de las caja, que sigue habiendo en la mayoría de los changarros. Digo, ya ahorita todos tienen punto de venta, pero la mayoría de cajas registradoras se venden todavía. Sí. Entonces le dije, quiero que me vendas 2 cajas registradoras descompuestas, no la quiero... Y me dijo, Dewi, dijo, ¿para qué la quieres? Dije, fíjate, tengo esta idea. Voy a poner una computadora Pritaform, una Columbia, voy a ponerla que conecte la gaveta y para vender, o sea, vas a registrar aquí, lo descargo de almacén y voy a hacer que la computadora abra el cajón. Le gustó la idea. Me dice, ¿y qué va a hacer con eso? Voy a hacer un sistema para manejar la caja, sustituir la caja registradora con una computadora. Sí, con un software, pues. Sí, salí con un cheque de un anticipo por el primer sistema. Cuando te salga. Cuando me salga, me dio el anticipo. Yo quiero participar ahí. No participa. Yo lo quiero para mi negocio. Ya. Quiero que pues me sí, vendas. Pues es la evolución también de ese comerciante, totalmente, ¿no? Totalmente era hacer, todavía eran ideas de lo que podíamos hacer.
terminé haciendo un sistema de punto de venta. Creo que fue el primer sistema de punto de venta que hubo. Fue muy exitoso, muy exitoso. Benavides tuvo el primer sistema de punto de venta. Pasaste por Benavides también, Rafa, ¿no? Eran clientes míos. Era clientes tuyos, pero Sí. ¿no trabajaste con ellos o para ellos? Sí, bueno, yo trabajaba para, les digo, eran clientes. Eran clientes, les sí. vendía computadoras, les vendía discos, les vendía consumibles y les vendía, no les vendía el sistema de punto de venta. El sistema de venta estaba incluido en la computadora. Entonces, la computadora era el empaque de mi paquete. El paquete ni lo vendía, punto de venta. Sí. Y tuve bastantes clientes, hicimos pruebas en el Oxxo. El Oxxo, la primera, realmente ellos, también hicimos pruebas ahí para vender y luego fuimos complementando todo. La primera era muy sencillo, muy rudimentario el cómo abríamos la gaveta. Las computadoras tenían una bocina. La bocina no era para oír multimedia ni nada, hacía un pitido. Pip cuando prendía y pip cuando había un error y esas cosas acá. Entonces le conectamos le quitamos la bocina y le conectamos esto al solenoide de la gaveta y entonces Print Charatec 7 que se escuchaba. O sea, hicieron que se escuchaba. No, hicimos que en lugar de mandarle la energía a la bocina para que hiciera el pip, le mandamos la energía al solenoide para que abriera la gaveta. Para el cajón, sí. Eso ya. Entonces, presionando la tecla de... No, con una instrucción de software. Ya. Le mandábamos print a la impresora, print, cuando le ponías un gato 1 era la bocina, Print Charter 7 pitaba. Entonces, en lugar de pitar, abría la gaveta. Caja. Sí. Eso fue... ¿El cajón? La gaveta. Eso fue una revelación. Y entonces nos fuimos completamente a hacer... Hicimos cosas ahí con la caja muy importantes. Una evolución. Me metí a estudiar lo que era la historia de la caja registradora, NSR, la evolución, los hermanos Richter, que fueron los que inventaron el concepto de caja registradora. La historia era muy bonita y había mucho que hacer esa parte. El cajero tenía mucho de atención al cliente, cómo le hacemos para que sea más fácil controlar el inventario y hacer los cortes. Tuve mucho tiempo hasta que en lugar de vender el software, yo vendía el hardware y eso ahí pude haber hecho. No me arrepiento de nada, pero sí, si hubiéramos puesto software as a service o cosas así hubiera sido diferente. Pues es que ya eso pero no se podía saber. Nació, luego evolucionó, digamos, al software as a luego service. llega Internet y empezaron los sitios en Internet. Entonces, oye, aquí es, y a empezar a hacer sitios en Internet, y hacíamos sitios en Internet en HTML y luego llegó e-commerce. Ya 90, ya llegaste a 90, ahora ya estás casi llegando a los 2000, ¿no? En el 2000 ya tenía dos clientes que tenían tiendas. Yo hice mi primer compra en Amazon en el 96. Me llegó mi primer libro cuando nada más vendían libros para entender cómo era el esquema. Hicimos unos sistemas de punto de venta y luego, como teníamos experiencia en carritos, la metáfora del carrito, entonces el hacer el sistema de inventarios, empezamos a utilizar, cuando conectas cosas es cuando funciona la magia. O sea, que hay una materia que se llama tendencias, que el chiste es encontrar algo que sirva y lo relacionas con otra parte de acá, y si las juntas multiplica muchísimo. Y eso es lo que se trata. Entonces yo creo que al igual que Bill Gates, que menciona lo de conectar puntos, yo también creo que esa parte de conectar puntos se me ha dado. Es bastante interesante. ¿Qué más? Empezamos con Internet, sucede Internet, quería yo seguir con la parte de comercio electrónico y concursamos para hacer el primer sistema de comercio electrónico de FAMSA. Concursamos contra varias empresas, españoles, contra gringos, contra personas de aquí mismo de México, de la Ciudad de México y nosotros. Y ganamos el concurso. ¿Y cómo se llamaba ese sistema, Rafa? Se llamaba IBM Commerce Suite. Tenía otro nombre muy característico ahí de FAMSA, Grupo FAMSA. Pero no recuerdo. ¿FAMSAcom? Sí, FAMSAcom, ¿verdad? FAMSAcom, sí, pero yo pensaba que el software que usamos se llamaba e-commerce y era el e-commerce de IBM, era el lenguaje para hacer tiendas, sitios. Entonces tú a Grupo FAMSA llegas como proveedor.
Llegué como proveedor. Participando en el desarrollo. O sea, ganamos el concurso para hacer FAMSACOM. Y estaba tan interesante FAMSACOM que me ofrecieron trabajo y ahí me quedé a trabajar ahí. Pero yo no quería que se llamara e-commerce, sino quería que se llamara innovación comercial. Que ahí bueno, donde coincidimos, por cierto, para los que no sepan, en la implementación del Banco Ahorro FAMSA. Un poquito más adelante se termina FAMSA. Sí. FAMSA era comercio, se decide hacer el Banco Ahorro. Banco Ahorro FAMSA. Banco Ahorro. Que luego se cambia a Banco FAMSA, pero nació como Banco. No, el nombre siempre fue Banco Ahorro. Ya. Y luego se le puso FAMSA. Y el nombre comercial, así como Banregio es un nombre comercial, el Banco FAMSA era el nombre comercial, no era el nombre. De hecho, fue la fuerza de la costumbre la que hizo que fuera Banfamsa, no iba a quedar, Banco Azteca. Sí, por los sitios, sí. Entonces, así quedó con ese nombre. Y estaban buscando un director de sistemas para el banco, pero no encontraban a alguien que supiera de comercio. Entonces, pues una persona de banco no sabe nada de comercio y iba a ser muy sui generis el sistema para que la caja del banco fungiera como caja de banco, que eran los sistemas tradicionales, pero que también pudieras pagar una plancha. Sí, te entiendo. Entonces era complicado vender ropa, que al final de cuentas nunca integramos ropa, pero entonces me dice Gerardo Villarreal, me dice, oye, pues ponte tú mientras, de director de sistemas de ahí. Le dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahí? No podía dejar, no dejé de ser director de innovación comercial, que era donde tu rol que tenías en ese momento. Y acá el objetivo era muy claro, era obtener la licencia. Así es. Yo no tenía ninguna otra visión más allá. Obtener la licencia era el único objetivo que tenía. Creo que ha sido el puesto donde he tenido más claro qué tengo que hacer para cumplir. Sí. Obtener la licencia. Haz lo que tengas que hacer para obtener la licencia. Que estuviste en ese periodo, Rafa, ¿no? Sí. Tienes su licencia, justo se pasa por todo este periodo de certificación de la Comisión Nacional Bancaria, revisión, auditorías, customización de sistemas, procesos, etcétera. Se otorga la licencia y tú dejas el puesto. Yo creo que no había pasado ni un año, ¿no? Cuando no, así pasó. No, yo tenía claro, no es un puesto que me guste. Ya. Tiene mucho, sí, pero es un puesto que implica estar lejos del cliente. Implica estar trabajando mucho, en aquella época, no sé, debe de ser, el puesto de informática o de director de tecnología es un puesto tan grande que debe haber dos o tres personas, uno para la operación actual, uno para la operación futura y otro para... Sí, sin embargo, Rafa, al final de cuentas, aunque ya había banco, no había toda una operación completa, o sea, tu rol fue más estratégico para cumplir con la certificación. Con la certificación. Y después, ahora sí, ya después de la certificación, 1 año, 2 años, sí se ocupaba un director tradicional de tecnología, que ese es el que tú no eras, el que tú dijiste, yo no soy. Yo no quiero. Ya. No soy, porque no quiero esa parte. Eso no me... Tengo otras cosas ahí que hacer. Rafa, estamos... la verdad es que yo estoy bien... complacido, Rafa, con toda la historia que nos estás contando, ¿verdad? Aunque puedo decir que hemos tenido largas pláticas de desayunos o comidas de cualquier otro tema. He conocido otra parte de Rafa que no conocía y me deja muy, muy contento, Rafa. Muchas gracias por darnos este tiempo tuyo, este valioso tiempo tuyo. La verdad, estoy seguro que de aquí van a salir muchas historias, ¿verdad? Que podemos extraer y contar. Y que mucha gente que conoce a Rafa en su lado personal va a conocer un poquito más, y que conoce a su lado profesional va a conocer un poquito más de su lado personal, que ese es nuestro objetivo. Y antes de que te vayas, Rafa, te tenemos un detallito, que no queremos que te vayas sin llevarte a nuestra criatura, porque nuestra criatura en Creatoris, que ya conoces,
Cumplió 9 años y queremos que te la lleves con mucho cariño. Me lo va a quitar mi nieta. Tú sabes. Muéstralo a la cámara, Muy Rafa. bien. Muéstralo a la cámara. Muéstralo a la cámara. Aquí está. Ya desde aquí van a decir que... Muy bien. Nuestra criatura acaba de cumplir 9 años y queremos que te lleves ese recuerdo en agradecimiento que estuviste con nosotros aquí en nuestro tercer capítulo, Rafa, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Algo más que quieras agregar, Rafa? No, nada más. Siempre ha sido un gusto. Siempre yo soy admirador de Creatoris. Desde el nombre me gusta la frase de crear. Esa es una frase que tengo yo muy, muy clara. Y estuvimos hablando de la parte de crear. Y te agradezco a ti, que los conozco a ustedes. Pues, luego. Sí, Rafa, cómo no. Muy bien. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias, jóvenes. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. ¿Ya terminamos? Tercer capítulo. Ahora sí puedo ir al baño.